La semana pasada nosotros estábamos desarrollando el tema y hoy lo estamos continuando. Este tema que tiene que ver con una carrera, la carrera hacia la santidad. Desarrollar madurez, formar carácter, refrenar nuestros impulsos, educar nuestra adoración, calmar nuestras ansiedades, redireccionar, purificar, impulsar nuestras motivaciones, toma tiempo. Y tenemos que entender que esta carrera, tal como vimos la semana pasada, no es una carrera de velocidad. Una carrera de velocidad, hay 100 metros por delante, hay una meta que nosotros podemos ver y partimos y el más rápido puede llegar a la meta y celebrar un triunfo. La carrera que nosotros tenemos por delante es una carrera de resistencia. Y más que probar cuán rápido eres y cuán eficaz eres en esta vida, tú tienes que probar que resistes y puedes aguantar los avatares distintos que esta vida va a poner en tu encuentro. ¿Sabes? Más que velocidad, es una carrera de resistencia. Y tenemos que entender claramente esto porque en el momento en que tú aceptaste a Jesús como tu Salvador, en el momento que le dijiste a Cristo Jesús, no sé por qué circunstancias y no sé qué bajo circunstancias, tú le dijiste al Señor, aquí está mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mis caminos, entra a mi vida. Es el momento también en que Dios te introdujo a una carrera. En el momento en que por X motivación tú llegaste al Señor, tal vez una enfermedad, tal vez una situación económica, tal vez una tristeza, tal vez el abandono de alguien, tú llegaste a Cristo y le dijiste, aquí está mi vida, es el momento en que Dios también lo tomó muy en serio. Y es el momento en que también te ha introducido a un punto de partida y te ha empezado a animar a que tú corras esta carrera. Es una carrera larga, es una carrera tediosa, es una carrera también llena de triunfos, es una carrera también llena de fracasos, es una carrera donde te pueden celebrar muchas personas, pero a la vuelta de la esquina estas mismas personas pueden hablar mal de ti. Es una carrera que está plagada de muchas circunstancias buenas como también desfavorables. Pero es una carrera en la que todo vale y en la que Dios finalmente va a hacer algo, que vimos ya esto la semana pasada, te va a entrenar. La palabra paideia que vimos la semana pasada y que tiene que ver con la disciplina muchas veces es mal entendida. La palabra paideia muchas veces es vista solamente como disciplina corporal, donde Dios finalmente te puede disciplinar o donde nosotros podemos entender la disciplina corporal hacia nuestros hijos. Pero la palabra disciplina en el mensaje de Dios nos abarca mucho más que solamente disciplina. La palabra disciplina usted la puede reemplazar con entrenamiento. Dios nos va a entrenar y Dios lo hace a través de 3 canales. El primer canal sobre el cual Dios lo va a disciplinar o lo va a entrenar es el canal de la instrucción. Este es uno de los momentos. Instrucción. Dios va a empezar a instruirte. Cuando tú no escuchas muchas veces este primer canal de la instrucción, Dios va a empezar a advertirte. Este es el tercer canal. Y el segundo canal. Y el tercer canal tiene que ver con el castigo. ¿Sabe? Dios va a instruirnos, va a entrenarnos a través de múltiples circunstancias. El primer canal tiene que ver con las instrucciones donde Dios va a hablarte, Dios va a enseñarte, una circunstancia por aquí, un consejo por allá, un sermón por acá, un versículo por acá, una situación que no esperabas, va a abrirte el entendimiento a cosas que están sucediendo en tu vida. Dios va a instruirte. Si tu corazón es un tanto duro, Dios va a empezar a advertirte. Uno puede decir esto porque ha pasado por muchas de estas circunstancias, pero si tu corazón es un poco duro, un poco terco, Dios va a empezar con el segundo canal de instrucción o de entrenamiento. Dios va a empezar a advertirte, no vayas por allá, lo que estás por hacer pronto puede tener consecuencias. Recuerda, te puede decir, lo que vas a sembrar ahora, más adelante vas a cosechar. Y Dios va a empezar a advertirte muchas cosas y Dios va a empezar a decirte, no tomes esa senda, no tomes ese canal, no mires estas cosas, no agarres esto porque puede ir las cosas mal. Si nuestro corazón aún sigue terco y empiezas a pasar la línea que Dios ha dicho, no pasarás de acá, escoge el camino de la vida y tú escoges el camino de la muerte, Dios va a empezar a usar el tercer canal que tiene que ver con la castigo, que tiene que ver con la reprensión y donde Dios va a venir y va a castigar. Y tú puedes decir, bueno, tal vez puedes decir esto, bueno, yo estoy acostumbrado a que Dios finalmente me castigue, yo estoy acostumbrado a que Dios haga de mí, bueno, un golpecito por acá, un golpecito por allá, ¿quién no puede aguantar? Mis hijos les doy 3 nalgadas, lloran un rato y esto puede pasar. Pero no es así con Dios. Cuando estamos hablando de castigo en el lenguaje de Dios, estamos hablando en que Dios, después de haberte instruido,
después de haberte advertido, Dios va a empezar a castigarte. ¿Y por dónde te va a castigar? La verdad, te va a castigar por donde más te duele. Si tanto te preocupa ese bultito que te sale en el cuello, te va a salir un bultazo de esta manera. Si tanto te preocupa ese LCD que tienes en tu casa y que no puedes salir porque de repente te lo van a robar, se van a robar no solo tu tele, sino tu refri y también tu lavadora. Y por donde más te duele es el lugar por donde Dios va a empezar a decirte: oye, te instruí, te advertí y ahora estoy empezando a tocarte justamente porque tienes un corazón demasiado duro y necio. Y Dios va a empezar a hacer estas cosas. Si tanto es algunas cosas que te dan miedo, si tanto atesoras algo, esas son justamente las cosas en las que Dios va a empezar a actuar, porque Dios te ha iniciado, Dios te ha puesto en una carrera y está esperando que nosotros podamos correr hacia esa carrera. No vale aquel cristiano que dice: bueno, ¿sabes qué? Yo me quedo en el punto de partida. Nadie se puede quedar en el punto de partida, porque va a venir Dios por tu espalda y va a empezar a empujarte, porque nadie puede quedarse en el punto de partida. Y Dios te va a empujar a través de tres cosas: te va a instruir, te va a advertir o te va a decir: anda, camina. Tienes que caminar, tienes que desarrollar resistencia. El camino es largo, anda. Y esto va a depender mucho de la forma en cómo nosotros estamos interactuando y cómo nuestro corazón escucha lo que Dios nos dice. Tal vez usted te está diciendo: bueno, estas cosas no van conmigo y estas cosas no suceden en mi vida. Es cierto, probablemente es cierto. Y hasta ahora Dios no ha tocado nada y hasta ahora Dios no te ha dicho nada. Es cierto, pero es que eres hijo del diablo y es por eso que Dios todavía no te toca. Y es por eso que Dios todavía ni siquiera te instruye ni te advierte. Porque Dios a los que ama, dice, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Dios al que ama entrena y azota a todo aquel que tiene por hijo. Y estas son algunas de las verdades que vimos la semana pasada. Estamos en una carrera que no estamos buscando rapidez ni estamos buscando eficacia. En esta carrera tú no tienes que decir a Dios: mira cuán capo soy, mira cuán inteligente soy y mira cuán veloz soy. Me parezco a una liebre y no soy tortuga. En esta carrera las tortugas ganan. Porque esta no es una carrera de rapidez, esta es una carrera de resistencia. Abramos nuestras Biblias en Hebreo capítulo 12. Capítulo 12 dice así, versículo 5. ¿Estamos? Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, nota esta palabra, el Señor al que ama, disciplina. Si tú quisieras, pudieses reemplazar esta palabra disciplina y podríamos ponerle esta frase: porque el Señor al que ama, entrena. Porque el Señor al que ama, entrena. Y azota, eso sí no lo quites porque eso es cierto, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Esto es muy hermoso poder ver la manera en cómo Dios nos está diciendo: estás en un camino de entrenamiento. Yo te estoy entrenando, yo estoy haciendo de ti. Tú puedes tener de repente dos actitudes con mi entrenamiento. El versículo 5 nos habla de dos actitudes o dos reacciones muy comunes cuando nos encontramos en el entrenamiento de Dios. Dice que uno de ellos es el menosprecio y el otro es el desánimo. Dice: hijo mío, no menosprecies. Y el otro dice: ni desmayes cuando eres reprendido por Él. El menosprecio huele con orgullo. Es la persona que no está dispuesto a aceptar sus errores. Es la persona que tiene su propia opinión en cuanto a lo que Dios dice. Sí, Dios dice estas cosas, pero ¿sabes qué? La vida es otra y yo opino de otra manera. Muy bien. Este es el menosprecio. Esta es la persona que cree que tiene mayor intelecto que Dios. Esta persona cree que puede manejar las circunstancias más allá de lo que el Creador lo puede hacer. Esta persona está bañada de autosuficiencia. Esta persona está bañada de orgullo y no puede aceptar que Dios tiene que instruirlo y no puede aceptar que Dios lo va a entrenar. Esta es la persona que básicamente piensa que en su capacidad, y puede ser cierto, puede ser muy inteligente, puede ser una mujer muy versátil, puede tener muchos logros, puede tener algunos títulos, pero esto no vale en esta carrera. Aunque te puede servir para tus trabajos y te puede servir para desempeñarte eficazmente en muchos asuntos de este mundo, en la formación y el entrenamiento de Dios se necesita un corazón humilde, un corazón moldeable.
Un corazón que puede amoldarse a lo que Dios va a hacer en su vida. Y esta es una de las primeras actitudes que nosotros podemos desarrollar. Menosprecio a lo que Dios está tratando de entrenarnos. La segunda actitud o la segunda reacción muy común en los seres humanos que están siendo entrenados por Dios es el desánimo. La palabra desmayo tiene que ver con una persona que se desanima. Los griegos hablaban de esta palabra llamándole alma pequeña. Ante una circunstancia una persona se deshace, se cae, se desanima, ya no quiere seguir, empieza a darle miedo y dice, si lo vuelvo a intentar de repente las cosas van a volver a salir de esta manera. Y es la persona que ya no quiere volver a entrar a un ministerio, es la persona que ya no quiere volver a enfrentar la situación, es una persona que empieza a agobiarse por lo que va a pasar o lo que podría suceder en su vida. Se desmaya, se desanima y Dios está apretando, Dios está haciendo ciertas cosas y esta persona le empieza a dar miedo comprometerse con todo ello. Una de las cosas bien comunes en esta persona dice, le voy a volver a fallar, con Dios no se juega. ¿Por qué voy a aceptarlo? ¿Por qué lo voy a seguir si le voy a fallar? Porque con Dios no se juega. Esto no es orgullo. Esto es una persona que tiene alma pequeña. Porque sabe que le va a fallar. ¿Y quién no sabe que le falla a Dios? Todos fallamos a Dios. La cuestión es que cuando viene a nuestras vidas y viene a entrenarnos a nuestras vidas y viene a gobernar nuestros caminos, Dios quiere tomar el control de todo esto y guiarnos por esta ruta. No vale que usted se pueda quedar parado en la partida. Y la verdad es en todo esto, Dios nos está entrenando y hay una gran realidad. El versículo 10 nos habla de este entrenamiento. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban o nos entrenaban. Versículo 10 nos habla de nuestros padres terrenales. Por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, dice. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y esto es lo que Dios está haciendo en medio de nuestras vidas. Si nosotros pudiésemos interrogar un poco lo que nuestros padres hicieron con nosotros, nos vamos a dar cuenta que papá y mamá no aprendieron de pronto cuando se casaron, no aprendieron a ser padres de la noche a la mañana. Al medio del tanteo, el mayor paga el pato, como dice, al mayor es el que dañan. Con el mayor aprenden, con el mayor hacen mucho. Y con el último la friegan porque lo engríe. El del medio más bien sabe medio instruido. Pero esa es una verdad. Esta es una realidad. Nuestros padres no se casaron, ya saben exactamente cómo criar a nuestros hijos. Ya saben exactamente cómo guiarnos. Papá a veces pegó con manguera, papá a veces pegó con cucharón. Papá nunca sabía de tres nalgadas, ya está listo la disciplina. A ver, arrepiéntete. Papá nunca ha entendido de esas cosas. O te arrepientes y se acabó porque yo lo mando y nada más que hablar. Pero esta es una realidad. Sin embargo, cuando nuestro Padre que nos ama, el Padre que nos ha comprado, el Padre que nos ha enseñado, viene a nuestras vidas, viene con una finalidad muy precisa, viene con una finalidad muy elevada para que podamos participar de su santidad. Entonces, muchas veces nosotros vamos a confundir este entrenamiento con que Dios a veces está buscando a ver cuánto resistimos. Dios está buscando a ver de qué manera nos quejamos. Yo escucho a veces en algunos hermanos que le dice el consejo a otro hermano y le dice, hermano, estoy pasando por estas cosas. Aguante, hermanito, porque lo que pasa es que Dios está probando a ver cuánto puedes aguantar. Dios no es un sadomasoquista. Para empezar, tenemos que sacarnos de la mente que Dios está poniéndote cosas para ver si te quejas o no. Para ver, observándote si aguantas o no. Dios no hace eso. Dios sí te está entrenando. Y desarrollar estas cosas muchas veces están en otro ámbito que no es de la noche a la mañana. Cuando llegué a los pies de Cristo, sucedieron algunas cosas en mi vida. Y uno de mis primeros aguijones era el enojo. Aún sigue siendo el enojo. Pero ahora yo he aprendido cómo aprender a neutralizarlo. Ahora estoy alerta porque es algo que me puede sacar del camino y es más, me descalifica como pastor. Un pastor no puede estar reventando, un pastor no puede no tener dominio de sí mismo. Pero es una de las cosas que siempre han sido mi aguijón. ¡Bum! Reventar o hervir como una tetera a presión. Y la verdad es que así era. Y yo estaba luchando muchas veces con esto. Iba al hermanito y le decía, hermanito, estoy pasando estas pruebas, estoy sucediendo. Hermano, ora, hermano, me decía. Y yo agarraba, venía a mi casa y oraba. Y yo volvía a fallar de nuevo, hermano, sigo fallando, no sé qué pasa. Lo que pasa es que no estás orando una hora. Ora una hora. Acuérdate que Jesús de temprano oraba mínimo una hora. Yo con carga en la cabeza me iba a orar. Igual después de una hora veía que las cosas se ponían peor. Hermano, algo pasa. No sé, hermano, no sé, pero ya te he dicho, tienes que orar, hermano, yo no te puedo decir otra cosa. Y es cierto, a veces el consejo de los hermanos está bien intencionado, pero a veces está solamente sesgada. Esa es solo una parte del consejo.
Porque tenemos que entender que usted te pide paciencia al Señor. Dios no le va a venir con su vara mágica y le va a decir, paciencia, a ver, te voy a probar. Y tú vas a decir, qué linda la vida, flores, gladioles, el sol, aleluya. Eso no va a suceder. Al contrario, pides paciencia, Dios te va a rodear de circunstancias que te van a entrenar, que te van a ayudar a refrenar tus impulsos, que te van a hacer algunas cosas que tú vas a de pronto querer desequilibrarte, pero Dios va a desarrollar a través del entrenamiento. Por eso es que tenemos que entender claramente esta verdad y quiero que se la lleve a su casa. Esta no es una carrera de rapidez o de velocidad, esta es una carrera de resistencia. Y acá tú no tienes que probar cuán veloz eres y acá tú no tienes que probar cuán rápido llegas a la meta. Acá tú tienes que probar que puedes resistir los diferentes embates sobre los cuales tú vas a pasar. El día domingo fue un día muy maravilloso. Enseñé la palabra de Dios. Para mí es un privilegio enseñarlo. En la noche escuché un mensaje que Dios me trajo a mi corazón y estaba muy feliz porque Dios estaba corrigiendo ciertas áreas y estaba tomando ciertas decisiones. Y tenemos una filosofía en casa, celebración le llamamos. Ante cualquier meta, ante cualquier cosa que logramos, celebramos. Sea una Inca Kola, sea una agua, sea una comida, lo que sea, celebramos. Y dije, hoy es tiempo de celebrar. Dios ha hablado a mi corazón, estoy tomando unas decisiones, vamos a celebrar. Voy a hacer un pequeño esfuerzo, vámonos a comer todos. Y salió bonita la noche. Hermosa, porque celebramos, no se cayó la gaseosa, no hicieron berrinches, todos comieron y todo acabó en paz. Ahora vámonos a la casa porque esto está. Yo dije, ahora Ruth, después vamos, oramos y ya los chicos tienen que ir al colegio mañana a dormir. Muy bien, llegamos, cuadramos el carro, le digo, yo bajo, la niña está llorando, quiere ir a dormir, son más de las 8 de la noche, ella tiene un horario, los chicos están inquietos y yo le digo, dame la llave. ¿Qué llave? Me dice. La llave de la casa. ¿Qué llave? Tú tienes la llave. La llave, le digo, yo no la tengo. Cuando yo salí, ¿te acuerdas que te dije que tú saques la... sí, tienes razón, está en mi cartera. Bajo, abro el carro por atrás, busco, no hay llave, le digo. Y empecé a poner la tetera sobre la cocina. Empiezo a llenar el agua de la tetera, empieza a ponerse, no hay llave, le digo. Yo ya estoy viendo que esto se va a poner peor. La niña empieza a llorar, los chicos, ya papá, abre la puerta, ya. Empieza la presión por diferentes lugares y esto se está poniendo de color de hormiga. Y yo le digo, la llave, no está la llave. Me dice, de repente se quedó colgada en la puerta, es cierto, me dice. Sí, llamo a Rocco que vive en la iglesia, Rocco, la llave, le digo. Rocco me contesta, no está ninguna llave, me dice. ¿Cómo? Liliana la llamo, Liliana no contesta. Contesta a su esposo y me dice, sí, yo encontré una llave en la puerta, la he metido a mi cartera. Hermana, necesitamos la llave, vive tan cerca. Estoy en Ancón, me dice. Liliana está en su luna de miel, está recorriendo a la luz de la luna, el sonido del mar, está recorriendo con su esposo y está muy feliz y nosotros decimos, ¿y más o menos a qué horas vas a regresar? Y ella no tiene mucha idea y nos da una esperanza y nos dice, cuando regrese al carro voy a ver si está la llave. No, y yo ya la tetera empieza a hervir. Y yo estoy listo para reventar. Y yo agarro y empiezo a entender una verdad de parte de Dios. Y digo, Raúl, hoy día has enseñado acerca de esta verdad. Has enseñado acerca de esta verdad. Así como hoy día has enseñado, también es el momento de aprender a vivirla. Y empieza la atmósfera de misericordia, de gracia, a empezar a bajar todas estas cosas. Me trepo, rompo una luna y Ruth me dice, yo creo que hay una llave suelta y no sé dónde estará porque la puerta estaba con llave. Yo podía entrar a la casa, pero nadie más podía entrar porque estaba con llave. Me pongo a orar y le digo, Dios, necesitamos entender, los niños ya están demasiado inquietos. Y viene a mi mente un short que ya hemos desechado, que está viejo, y digo, en ese short está la llave. Voy, reviso entre una ropa que ya hemos botado y encuentro la llave en el bolsillo. Y eso fue la gracia de Dios después del entrenamiento. Abro, pasen a dormir. Chao. Pero esto pasa con todos. Puede suceder en la parte en la que menos imaginas. Puede ser entrando hasta en la iglesia. O puede estar en un momento en que estás tratando de reforzar tu matrimonio. O puede ser en un momento en que tienes muchas esperanzas con tus hijos.
Está en un momento en que de pronto él está respondiendo bien, ella está respondiendo bien, y de pronto algo pasa, una chiripiorca en él y empezó todo al revés. Pero Dios nos va a entrenar en diferentes aspectos de nuestras vidas. Y esta es una realidad que no podemos negar. Y esta es una realidad a la que nosotros tenemos que estar preparados, porque no es una carrera de velocidad, sino es una carrera de resistencia. Y tenemos que desarrollar la resistencia necesaria, porque pueden suceder dos reacciones muy típicas. O terminas menospreciando lo que Dios quiere hacer contigo, apartándote, desconectándote de Dios, o puedes terminar decaído, deprimido y pensando que no sirves para esta vida. Yo no estoy para el camino de Dios. Yo creo que esto no va conmigo. Y puedes tener estas dos reacciones típicas a las cuales finalmente te hacen perder todo lo que Dios tiene para tu vida. Dios nos está entrenando de forma continua. Y a veces la pista por la que nosotros estamos yendo, en palabras de Jesús, dijo que este camino era estrecho. Y esto a veces está bien pavimentado, como a veces esto está lleno de huecos. Esto a veces está muy seco, como a veces es una pista resbalosa. En algunas oportunidades vas a estar corriendo cómodamente, como a veces esta misma pista va a estar llena de muchos tropiezos. Así que tenemos que entender claramente que la velocidad no es lo que cuenta, sino la resistencia. Porque la santidad no es una opción. Y tenemos que vivirla sí o sí. No existe tal persona que dice, me quedo en la partida, vayan ustedes nomás. Dios mismo va a venir por atrás tuyo y va a empezar a empujarte. No espere eso, porque Dios lo puede empujar a través de instrucciones, Dios lo puede empujar a través de advertencias, o Dios le puede empujar a través del castigo, donde más le duele. Usted puede elegirlo y usted puede entrar en este entrenamiento de la manera como mejor le parece. La cuestión es que corra esta carrera. Antes del campeonato, en diferentes lugares, existe lo que es la pretemporada. Los jugadores de fútbol empiezan en sus cartas pases, los equipos empiezan a comprar a los jugadores, los hacen firmar, los contratan, hay cláusulas y empieza toda una compra y pases de jugadores de fútbol. Estos jugadores están en este momento, están listos para entrar a otro equipo, están listos para empezar un campeonato. Pero lo que empieza a suceder es que antes de que empiece el campeonato, hay un momento en que los jugadores van a entrar a una pretemporada. Se los llevan a la playa, los hacen correr en la playa y los hacen subir cerros, bajan, los meten a bastante presión extrema. Y una de las cosas, estaba investigando uno de estos, una de las cosas que los jugadores muchas veces no lo toman en cuenta, que no solamente es una presión física, porque necesitan desarrollar físico, necesitan desarrollar capacidad física en su cuerpo, necesitan hacerlo porque van a tener que jugar partidos, van a ser muy intensos. Lo que también los someten es a presión psicológica. Porque muchas veces ellos pueden estar jugando, pueden estar ganando, le meten otro gol y ellos se caen. ¿Ha visto usted estos jugadores que ya no quieren jugar, ya se dejan, se abandonan? Esto es lo que más o menos sucede. Y es por eso que cada pretemporada empiezan los procesos donde los van a meter a diferentes tipos de presión para desarrollar dos cualidades, tanto la física como también la psicológica, para poder reaccionar ante los avatares que va a venir durante este campeonato. Y Dios hace todas estas cosas en medio de nuestras vidas. Dios nos somete a esto, lo que se llama disciplina. Y a través de esta disciplina usted la puede traducir como entrenamiento. Dios lo va a entrenar. Dios está interesado en que usted vaya camino hacia su santidad y Dios lo va a hacer. Pero tiene usted que recordar que usted no está en una carrera de velocidad, sino en una carrera de resistencia. No tiene que probar cuán rápido es, no tiene que probar cuán capaz es, no tiene que probar cuántos versículos sabe en su cabeza, no tiene que probar en cuántos ministerios sirve. Tiene que probar si realmente usted va a poder gobernar más adelante cuando Cristo Jesús venga con su reino. Va a tener que probar que su carácter va a ser pulido, va a tener que probar que usted está apto para esta vida, no solo acá, sino también para toda una eternidad. Porque no es una carrera de rapidez, es una carrera de resistencia. Y Dios va a someterlo a diferentes formas de entrenamiento. Y si usted no entiende la instrucción, Dios le va a advertir. Y si usted no entiende la advertencia, Dios tocará finalmente lo que más le duele. Y esto es lo triste, que algunos cristianos no escuchan la instrucción.
escuchan la advertencia y empiezan a reaccionar justamente cuando Dios empieza a tocar en la parte que más les duele. No espere ese momento, porque no estamos hechos para esto. Pero quiero enseñarle más bien 3 formas en las que usted puede desarrollar resistencia. Hay 3 maneras en las que usted va a desarrollar resistencia y vamos a observar lo que la Biblia nos enseña en Hebreos 12. Una de las primeras maneras de desarrollar resistencia tiene que ver de la forma en cómo estamos equipados. Versículo 1 dice así, Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Note usted este verbo que nos está hablando aquí en este versículo 1, la palabra despojarse. Y hay 2 formas en las que usted va a tener que despojarse: del peso y del pecado que continuamente va a tratar de asediarlo, va a tratar de rodearlo, va a tratar de ahogarlo, va a tratar de sacarlo de la carrera. La palabra despojarse quiere decir en cuanto a vestirse de ropas adecuadas. Usted no puede salir como una maratonista usted no va a decir, voy a correr esta maratón, pero ¿sabes qué? Lo quiero hacer muy especial. Me voy a poner mi ropa de novia, me voy a poner mis tacos punta aguja, número 10, y me voy a ir con mi vestido y voy a empezar a correr la maratón. 7 metros más allá te vas a ir de cara, porque no es la ropa adecuada para correr una maratón. Usted no puede internarse muy bien, ponerse chancabuques de 1 kilo cada uno y empezar a correr una maratón que es de resistencia. Usted tiene que ponerse ropa adecuada. Y esta palabra de despojarse del peso y del pecado que continuamente nos asedia tiene que ver con la vestimenta adecuada. Porque no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Y cuando hablamos del peso, estamos hablando de muchas veces creencias erróneas que tenemos en cuanto a nosotros mismos. Yo no valgo para esto, yo creo que no sirvo para largo trote. O creencias erróneas en cuanto a Dios. Hay muchas creencias erróneas que tenemos en cuanto a Dios que no necesariamente son pecados, pero son pesos, hábitos que muchas veces nos restan en vez de ayudarnos a poder correr esta carrera. Formas de reaccionar, maneras en las que nosotros vemos la iglesia y maneras en las que muchas veces nos relacionamos frente a otro. No necesariamente tienen que ser pecaminosas, pero es como llevar una carga de 50 kilos, una bolsa de cemento y empezar a tratar de correr y probar que puede resistir hasta llegar a la meta. No es así. El peso y el pecado nos están asediando de forma continua. El último partido, si no me equivoco, con Uruguay, estaban por sacar un córner y pasan una toma muy cercana hacia el arquero. Y el arquero está ahí y de pronto yo veo una luz verde que le busca el ojo. Y esta es una realidad que muchas veces no se toca en los estadios. Era el córner y hay un gracioso desde la tribuna que con un rayo láser o un punto láser está tratando de darle en el ojo al arquero para tratar de confundirlo cuando pateen el córner. Si usted toma esa figura y la lleva a la vida cristiana o a la batalla que continuamente vivimos, nos vamos a dar cuenta que de forma continua van a tratar de sacarnos del camino. De forma continua van a haber trampas, nos van a asediar. La palabra asedio habla de estas guerras antiguas donde la gente se metía en sus murallas y los ejércitos rodeaban completamente hasta que se quedasen sin agua y sin alimento y su resistencia pueda ser mermada de tal manera que se rendían o eran finalmente invadidos. Pero el pecado de forma continua va a probar nuestra resistencia, así que tenemos que tomar ciertas medidas para vestirnos adecuadamente rumbo a esa carrera que tenemos por delante. La segunda manera de desarrollar resistencia ya no tiene que ver con la meta, ya no tiene que ver con la vestimenta, sino con la visualización. El versículo 2 nos habla de visualización y vamos a copiar un poco de la estrategia de Jesús. Versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual dice, y nota aquí la estrategia, por el gozo puesto delante de él, note usted esa frase, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Llegó a la meta. En la oración sacerdotal Jesús está diciendo, bueno Padre, cumplido tu voluntad, ahora quiero que devuelvas la gloria que tuve contigo antes de la fundación de este lugar. Jesús sabía hacia dónde iba. La motivación de Jesús para pasar la cruz se debía a 2 razones muy claras. El poder resistir que alguien lo vejara, el poder resistir que sea avergonzado públicamente porque fue crucificado desnudo, el poder aguantar el peso del madero y subir hacia el Gólgota, el ser molido a golpes,
El ser una persona que tuvo que aguantar cosas siendo inocente, lo pudo hacer porque tenía una motivación, había una meta más adelante. Y esta meta eran dos cosas, y podemos copiar un poco de la estrategia de Jesús. Una de ellas era su exaltación. Finalmente iba a llegar al lugar donde había salido, su gloria, su honra, el Rey del universo. Y la otra tiene que ver con satisfacción. El poder haber comprado gente que no daban un centavo por ellos, gente vil, menospreciada, que finalmente fue tomado y fue ahora es su pueblo. Y estas eran las motivaciones que lo llevaban a poder despreciar todo golpe, todo oprobio, toda vergüenza. Esto le hacía mirar más allá. En la casa de paz donde estamos los días jueves, una hermana nos dice en cuanto a esto, ella habla un poco de la carrera y nos dice, cuando es una carrera de corta distancia uno puede visualizar la meta. Y es cierto, cuando uno tiene una carrera de 100 metros, allí cruzando la pista está la meta y tú ves llegada. Pero cuando estamos hablando de una maratón, son kilómetros adelante y tú no puedes ver la meta. Después de esto visualizaba, Jesús sabía exactamente hacia dónde iba. Pero el hombre, que a su vez era Dios y a su vez era hombre, también sufría fuerte presión. La Biblia nos dice que él sudó gotas de sangre. Los especialistas hablan de esto como el efecto Doppler, la presión tan intensa a la que se somete un cuerpo que los vasos empiezan a dilatar y empiezan a sudar sangre. Y esta presión de poder llevar una vergüenza, esta presión de ser molido, esta presión de pasar un sinnúmero de situaciones injustas, pudo ser mermado y pudo ser amainado porque visualizaba la meta. ¿Qué es lo que usted tiene como meta? Y aquí entramos a una visión personal de su vida. ¿Qué es su vida? Salir a comprar pan a las 6 de la mañana, regresar, tomar su desayuno, ver noticias, comprar su bocón o comprar de repente su libro, leer, chismear un poco acerca de los jugadores, si está o no está, si le pide plata o no le pide plata, irse a trabajar. ¿Qué es su vida? ¿Cómo visualiza usted su vida? Porque esta es una visión personal. Cuando nosotros podemos visualizar hacia dónde nos dirigimos, podemos planificar también de manera adecuada lo que Dios puede hacer con nosotros. Pero ¿qué es su vida? ¿Su vida es solo trabajar y alimentar a sus hijos? ¿Qué es su vida? ¿Para qué existe? ¿Por qué está en este mundo? ¿Cuál es el propósito de su existencia? Porque si no, va a ser una vida muy vulgar, va a ser una vida muy corriente, va a ser una vida cotidiana, de hábitos cotidianos. Y aunque tenemos que tener los hábitos, tenemos que pensar y visualizar en un mañana mucho mejor. Si su vida es monetario, esto es vulgar. Tener plata y tener una buena casa, muy bien, pero esto se puede lograr también de otras maneras. La cuestión sería que lo más elevado para nosotros de visualizar una meta podría ser la honra y la gloria de Dios. Eso es lo más elevado para nosotros, criaturas hechas para relacionarnos con Dios. Personalmente con mi esposa, y hablamos como humanos y hablamos como padres, tenemos una meta para con nuestros hijos y visualizamos ese momento. Cuando nosotros llegamos a la casa de mis padres con los nietos, podemos ver la cara de mis padres, cómo se alegran por sus nietos. Cuando visito la casa de sus padres, veo cómo sus abuelos también se alegran y el niño sube en el mueble, aunque nosotros estamos inquietos, pero ellos están alegres. Y nosotros decimos, tenemos que criar hijos de tal manera que no nos avergüencen. Que cuando nosotros ya no estemos y estemos más viejos, ellos regresen a casa. Pero regresen a casa también adorando el mismo Dios que nosotros adoramos y que nuestros hijos adoran. Visualizamos la meta. Esta es la razón por qué no mato a uno de mis hijos antes de tiempo, porque espero que regrese en algún momento. Y yo lo veo cuando soy nieto, yo lo veo cuando soy abuelo, y yo lo veo regresando, porque visualizo esa parte de la crianza. Tenemos que visualizar lo que Jesús visualizaba, y era la honra de su Padre Celestial. ¿Pero qué visualiza usted? ¿Ausencia de problemas en su hogar? Bueno, esta es una mala noticia. Los problemas siempre van a estar. ¿Qué es lo que visualiza normalmente como una meta para desarrollar resistencia? Porque cuando usted tiene una meta, cuando usted tiene una visión personal de lo que Dios puede hacer en su vida, esto le va a ayudar a superar los obstáculos y esto le va a ayudar a levantarse a pesar de las circunstancias que vaya. Porque no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. El tercer punto para desarrollar resistencia, y aquí terminamos ya la enseñanza, está en el versículo 1 también. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y nota la palabra, y corramos.
Está hablando de la carrera. Con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Cuando nosotros vemos la palabra paciencia, muchas veces nosotros podemos entender esta palabra a través de una persona que no se ofusca rápidamente. Una persona que puede controlarse. Una persona que puede dar una blanda respuesta ante una palabra airada. Normalmente entendemos paciencia a alguien que para hablar a veces demora un montón y mucho más allá todavía para contar. Ya habla, le decimos, ¿no? Pero a veces esta palabra paciencia está mal entendido. La palabra paciencia en la Biblia significa perseverancia. Y más que tener dominio propio, la Biblia nos dice que tenemos que desarrollar perseverancia. Porque es un camino de resistencia. Porque en el camino usted va a recorrer rumbo hacia la perfección, rumbo hacia la santificación. En este camino muchas veces va a encontrar personas que lo aman, como va a encontrar también personas que lo están difamando. En este camino muchas veces el camino va a ser tan ligero que usted parece que todo es belleza, pero dura 2 días. Los problemas vienen las circunstancias, viene la escasez. El apóstol Pablo había aprendido esta verdad y él decía que estaba ejercitado tanto para tener abundancia como para tener también escasez. Corrió la carrera. Si usted lee todo el capítulo 11 de Hebreos, hay gente que corrió la carrera. Moisés corrió la carrera. Estaba viendo a Dios y atrás estaba teniendo un pueblo que lo quería apedrear. Le dice, ¿hasta qué hora voy a estar con esta gente? Un poco más ya me van a apedrear. José corrió la carrera. Lo metieron a un pozo, lo vendieron, lo metieron a la cárcel, lo persiguieron, hasta que finalmente pudo ver la consecución de las metas que a Dios lo estaba llevando, ser el número 2 del faraón. Pablo corrió la carrera. Y en algunas oportunidades había gente que se convertía, como en Atenas, hay gente que ni siquiera se convirtió. En algunas oportunidades abrazaban la fe porque eran nobles y escudriñaban las escrituras, como en Berea, como en otras oportunidades tenía que seguir corriendo. En algunas oportunidades lo habían azotado. No solo los judíos, sino bandidos, lo habían azotado lo de su nación, lo habían azotado muchas personas. En algunas oportunidades estaban navegando muy bien en el barco y luego estaban naufragando. Todos ellos corrieron la carrera y usted también la tiene que correr. No puede quedarse parado en la partida. Usted no se puede quedar parado en la partida y usted puede decirle, vayan todos, vayan. Dios va a venir por atrás y va a empezar a empujarte. Y Dios va a entrenarte. Esta es la palabra, por eso disciplina, para terminar esta enseñanza. Dios te va a instruir, Dios te va a advertir, o Dios finalmente te va a tocar donde más te duele. Pero vas a tener que correr la carrera. Amén. Recuerde por tanto, la carrera que nosotros vamos corriendo es rumbo hacia el perfeccionamiento. Las cosas no acaban acá. Nos espera toda una eternidad porque seremos envueltos de inmortalidad. Y Dios está perfeccionando nuestras vidas, Dios está perfeccionando nuestro carácter, Dios está perfeccionando nuestras reacciones. Y tenemos que entender claramente que a veces podemos reaccionar de múltiples maneras al entrenamiento que Dios está haciendo con nosotros. O puede menospreciar lleno de orgullo, o puede abandonarse deprimido y querer dejar todo esto hacia otro lugar. ¿Sabe? Pero necesitamos entender claramente que esto no es una carrera de velocidad. Esta es una carrera de resistencia. Así que tiene que equiparse adecuadamente. Deshágase de las cosas que le están entorpeciendo. Bota aquellas cosas que no necesariamente son pecado, pero que no te están ayudando a correr la carrera. Son pesos. El pecado te asedia. 2. Tienes que entender claramente que para desarrollar resistencia tienes que visualizar un tiempo, tienes que visualizar un mañana, tienes que tener una visión personal. Lo esencial y lo primordial sería la gloria de Dios para nuestras vidas. Que Dios sea honrado a través de mi vida, que Dios sea honrado a través de mis relaciones, que Dios sea honrado en todo lo que yo hago. Eso sería lo primordial y lo más elevado en un ser humano que le pertenece a Dios. Si esto no es, usted tiene que visualizar al menos con una visión personal lo que Dios quiere hacer en su vida. Y 3, tiene que perseverar. Te tienes que levantar. Si has caído, te tienes que levantar, te tienes que volver a limpiar
Y si 2 metros más adelante vuelves a caer, te tienes que volver a levantar, te tienes que limpiar y tienes que proseguir avanzando. Y si 1 metro más adelante vuelves a caer, te limpias la porquería, te paras de nuevo y tienes que seguir avanzando. Porque esta no es una carrera de velocidad, esta es una carrera de resistencia. Amén. Vamos a ponernos de pie. Terminamos este tiempo.